Ok, entonces Madeline Ruiz San Juan nos va a presentar hoy su trabajo El fin de análisis y lo interminable como certeza. Madeline es miembro de escuela, miembro del Foro Psicoanalítico de Madrid y habita y trabaja pues en Antena, en la cuna de la civilización occidental. Entonces, bueno, vamos a ver, este trabajo de Madeline me quemó las poquitas neuronas que me quedaban. Vamos a ver si ustedes me ayudan a descifrarlo. Entonces, adelante, Madeline. Bueno, muchísimas gracias ante todo, bueno, por la invitación. Después de estar un año compartiendo esta experiencia que ha sido muy agradable y provechosa, bueno, yo acepté la invitación de Pedro Pablo como una oportunidad de poder un poco decir un poco más de lo que ya he dicho en otros encuentros, ¿no? En relación a los temas que nos ocupan de la formación del analista, de en qué radican o qué definiría esto. Yo he traído un trabajo que lo he reescrito en diferentes ocasiones y básicamente parte de un estudio de los textos de la proposición del 67 y del discurso a la Escuela Freudiana de París. Claro, más o menos, digamos, se darán cuenta que un poco que los conceptos que voy tratando son los que Lacan aborda en estos dos textos para plantear la cuestión del fin de análisis. De todas formas, hago un poco un recorrido por otros momentos de su enseñanza. Disculpen, estoy un poco agitada porque venía corriendo. Y entonces lo verán, bueno, tendremos la oportunidad de conversar sobre eso. Entonces, bien, partiendo de una lectura fundamental de Freud con su texto Análisis terminable e interminable, podemos comprender que Lacan avanza al respecto más allá de la imposibilidad en la cual Freud concluía cuando nos legaba su texto. La lectura que hace Lacan de la roca de la castración supone, ya sea para el hombre o para la mujer, el encuentro con lo femenino al final del análisis. Entiendo por esto el encuentro con algo no todo fálico, con el otro sexo, con mayúscula, con la alteridad, ya sea para el hombre o para la mujer. La propuesta de Lacan de 1967 es su esfuerzo para que solo el testimonio del resultado de un análisis llevado a su fin pueda dar cuenta de qué es un analista y ninguna otra cosa. Testimoniar de eso es un acto que es acogido por el dispositivo del pase inventado por Lacan. En este sentido, el pase tendría un valor clínico en cuanto a lo que devela en relación a la experiencia misma de un psicoanálisis y a dónde puede conducir, en tanto acto que va más allá de la roca de la castración. Cuando Freud dice que un análisis puede convertirse de análisis terminable en análisis interminable por la necesidad de que el analista vuelva a ocupar el lugar de analizante, plantea la cuestión de qué es el fin de análisis. Aquí es donde Lacan toma el relevo y allí donde Freud habla de restitución de las condiciones favorables para la función del yo, la cual tiene su tope en el imposible que supone la castración, Lacan habla de destitución subjetiva como solución, como asunción de ese imposible. ¿Podemos hablar de un fin de análisis o sería conveniente dejar un margen para decir que existen los fines de análisis? Tengo la impresión de que para Lacan el fin de análisis es uno, aun cuando a propósito no lo define, previendo no se convierta en axioma y anule la particularidad del sujeto.
Cada sujeto, sin embargo, puede llegar allí de forma diferente. De ahí que podamos decir que los finales pueden ser particulares, pero el fin de un análisis es uno. Colette Soler se refiere al equívoco que implica la palabra fin, que puede designar a la vez un momento y finalidad eventual. En cuanto al fin de un análisis, ambas acepciones coincidirían en el sentido de que su conclusión sería alcanzar lo que llama el fin exigible. La forma en que cada uno lo haga tiene que ver con el curso de su propio análisis, pero no excluye ninguno de los franqueamientos que para Lacan son requisitos de este fin. Se trata de una función en la cual se entrelazan e influyen mutuamente los diferentes franqueamientos. Es decir, no hay fin, conclusión de análisis sin el atravesamiento del fantasma, pero tampoco sin la caída del objeto, sin una recolocación del sujeto en relación a su deseo, que no es ya el deseo del otro, sin tampoco una reestructuración de su síntoma y finalmente sin un encuentro con lo real, lo cual significa un encuentro con la castración como experiencia de lo imposible. Esta experiencia introduce la particularidad ética que diferencia el fin de análisis pensado por Lacan de otras posiciones en la historia del psicoanálisis. ¿Cuál será su manera de llegar al fin? Es solidario con cuál será el saber que extraerá el sujeto de su análisis. Es este saber singular del cual podemos decir con Lacan que es el único verdadero saber. El único verdadero saber del analista y el único que promete una contribución a la supervivencia del psicoanálisis. En su acto de fundación, Lacan comienza a preguntarse por la condición didáctica de un análisis y cuál es la naturaleza del saber que ofrece. Dice, se constituye como didáctico por el querer del sujeto y que éste debe estar advertido de que el análisis pondrá en tela de juicio ese querer, en la medida misma en que vaya acercándose al deseo que encubre. ¿De cuánto pueden converger este querer y el deseo? ¿De cuánto el análisis ha ido más allá de este querer? Podría dar cuenta la experiencia del pase desde el momento que el pasante, con su elección de someterse a esta experiencia, enfrentará lo aberrante de querer a alguien convertirse en analista. Aberrante porque se trata de descubrir que ninguna condición, ni siquiera esta del analista, lo sostiene frente al otro, sino que al contrario, como analista, no está sino predestinado a ser un desecho. Ya en 1964, en el acto de fundación, Lacan puede concebir eso que más tarde será su proposición sobre el dispositivo del pase, como puesta a prueba de ese deseo. El psicoanálisis como acto, es decir, la experiencia personal al servicio de un bien común. En 1967, la relación entre saber y ser toma una dimensión topológica con la cinta de Moebius, donde ellos constituyen dos dimensiones paralelas de una misma cosa. Solo desde esta doble dimensión se justifica para Lacan, a estas alturas del discurso a la Escuela Freudiana de París, el análisis didáctico. La cinta de Moebius representa para Lacan la formación continua del analista entre saber y ser. Solo como experiencia del inconsciente que resuelve la X del ser del sujeto, el saber adquiere significación. El franqueamiento que sucede al final del análisis no tiene siquiera que ver con el saber que adquiere alguien sobre su inconsciente, porque no es asunto de autoconocimiento, sino precisamente se trata de una renuncia a un nombre, a cada otro que afirma crear sentido de eso que se es. En este sentido, ese saber no es de un S1 que vendría a nombrar la falta en ser, lo cual habría sido en la primera enseñanza de Lacan el derrotero de un análisis. La satisfacción al final del análisis
radica en esta renuncia a la búsqueda de sentido. Por fin no hace falta saber. Se trataría de una renuncia al saber. Más adelante, en 1976, Lacan hablará más claramente de otra relación al saber, la de un deseo. Deseo de un saber que se sabe de nadie, tras haber experimentado la inconsistencia de un otro supuesto al saber. No obstante, ese saber no sabido está ya desde 1967, cuando propone lo que sería el analista de la escuela. Lacan dice: está claro que del saber supuesto él no sabe nada y solo puede hallarse allí por encuentro. El sujeto supuesto saber que se supone al analista solo puede saber algo cuando logra escuchar entre los significantes producidos por el discurso del analizante ese encuentro con lo inesperado de su verdad. Por eso se refiere a Freud, escuchar al sujeto cada vez como si fuera la primera. Su saber se nutre de lo que no sabe. En eso consiste, en ubicarse en la posición del que no sabe. Lo no sabido se ordena como el marco del saber, nos dice Lacan. Eso que se puede encontrar desde la ignorancia es lo que da sentido al deseo del analista. El deseo del que hablábamos ahora sería otro, un deseo sabio, porque se fundaría en ese deseo de un nuevo saber sin garantías del otro. En esto radicaría la posibilidad de que el deseo del analista pudiera ser entendido como siendo finalmente el verdadero deseo del sujeto, en el sentido que no es más el deseo del otro. Un momento. Sí, bueno. Oh, ok, el deseo entre el ser y el deser. El deseo al final de un análisis tiene su asidero en un deser, nos dice Lacan en la proposición. Un deser que no es un no ser, al contrario, es el encuentro con otra sustancia del ser en la destitución subjetiva. Se trata de un encuentro con un ser singularmente y fuerte, dice Lacan, el cual le es ofrecido tras la solución de la transferencia. Es entonces el ser de un deser. No se trata de hacer consistir al ser en un sentido ontológico, como generalmente ha sido abordado por la filosofía. Lacan, desde el seminario El deseo y su interpretación, habla del ser puro del sujeto como aquello que surge en el intervalo entre lo real y lo simbólico. Podemos seguirle la pista y ver que esto permanecerá en su elaboración posterior, como vemos en 1967, en términos de deser. Lo podemos deducir también en su texto Televisión de 1972, en su elaboración sobre el desecho que el analista es en su función, y diría incluso aún más tarde en su enseñanza, pero ya en otros términos. Se entiende entonces que al final del análisis el sujeto verá anudarse algo entre lo simbólico y lo real. El ser puro del sujeto no surge sino como un parto de lo real, pero será capaz, a pesar de la caída de todos los significantes, de sostener a este como sujeto en la cadena simbólica tras el final de un análisis. Siguiendo a Lacan en su elaboración posterior sobre el fin de análisis, podríamos quizás ver que al lugar del ser puro que emergería en el intervalo entre lo simbólico y lo real, vendría el sentón como invención a través de su última propuesta del fin de análisis, es decir, la identificación al síntoma. Creo que es una lectura posible. Lo retomaré. En el marco de un cartel donde trabajábamos estas cuestiones, surgió la pregunta con respecto a la contraposición entre la destitución subjetiva que puede resultar del atravesamiento del fantasma y la subjetivación que supone una nueva colocación del sujeto en el fin de análisis, en el fin de un análisis.
es que convivirán destitución subjetiva y subjetivación. ¿Qué ilumina el procedimiento mismo del pase en cuanto a esta transformación? Yo misma no he hecho la experiencia, pero me ha interesado mucho escuchar atentamente los testimonios producidos y las elaboraciones hechas al respecto. Considero que destitución subjetiva y subjetivación no son excluyentes. La destitución es del sujeto fundado en lo simbólico. El sujeto es destituido de su posición en lo simbólico. La subjetivación es un nuevo reto para el sujeto, pues no puede abandonar tal condición. Se trata entonces de asumir su división, la imposibilidad del goce que su fantasma asegura. Sin embargo, allí donde la enunciación verifica que no se puede decir todo, se trata del hallazgo de un decir fundado en el ser de un deser. Basta con que al decir no se desdiga, es decir, no desdiga el hecho de que solo se puede venir al ser desapareciendo del dicho propio. Al parecer, de esto se trata en el pase. El sujeto deviene al ser desapareciendo de su dicho. Así, y sintetizando un poco cosas bastante complejas, diría que la destitución subjetiva no impide una subjetivación. Más bien la reactualiza a un nuevo estatuto del sujeto, el del sentón. Creo que a esto apuntaba Lacan cuando habló de sentón, una asunción del síntoma que presupone una posición subjetiva diferente, una vez atravesado el fantasma, ante el sufrimiento que el goce del síntoma sostiene. Una posición de responsabilidad subjetiva ante el goce. Ahora, del deser al sentón. Bien, vale la pena detenernos un poco en la referencia al sentón. El sentón es pensado por Lacan como la función de anudamiento que podría hacer nudo de los tres registros, simbólico, imaginario y real. Podríamos coincidir con Fabián Schechmann en que sería una esterilización clínica de la cuestión considerar el sentón solamente como el producto de un análisis concluido. Sobre todo tomando en cuenta que Lacan lo concibe a partir de su estudio de la vida y obra de James Joyce, alguien que nunca hizo un análisis. Sin embargo, el valor que adquiere el sentón como modo de anudamiento en Joyce le sugiere a Lacan que habría una forma de hacer con el nudo suficientemente eficaz como para prescindir del padre, en tanto función de anudamiento, el padre. Prescindir del padre sin perderse. Hoy, en esto que intento transmitir, pongo el acento en aquello que, pudiendo ir más allá de la función del padre, como lo hizo Joyce, parece proponerse como solución al término de un análisis ante la constatación de eso que queda incurable. Un nuevo sentón sería como lo que uno se inventa para poder seguir tras un análisis. De ahí la importancia que le confiero a la cuestión del sentón en relación al fin de análisis. A mi manera de ver, este nuevo sentón sería el resultado, efecto de la identificación al síntoma en un análisis concluido. De lo que se trata no es que uno se identifique con el síntoma y que lo tome como bandera. Su desciframiento en análisis permite llegar a lo real de la pulsión que lo mantiene vivo. Y se trataría entonces de ver qué se va a hacer con el goce al cual el síntoma presta servicio. Goce que por demás no se reduce del todo. En el mejor caso, se transforma. Saber hacer ahí, una vez que se ha podido verificar la propia división. División que reactualiza la cuestión de la separación en un final de análisis. Separación del objeto y del otro, que abre a la dimensión del no todo fálico. Es decir,
no hay objeto capaz de satisfacer completamente el deseo y no hay un otro completo consistente. Dos no hay que dan cuenta de la falla estructural que constituye la relación sexual que no hay. Solo bajo este presupuesto, el symptom, en tanto invención tras un análisis, podría dar cuenta de una nueva condición del sujeto. Tras esta experiencia de separación, ¿cómo se sigue? ¿Cómo ir del deser a un nuevo symptom? Al respecto, pienso en un viejo binomio lacaniano, el de sujeción-subjetivación. Es decir, una forma de contraponer dialécticamente subjetivación a sujeción. Así, sabemos que, como principio, el sujeto está separado de su ser y sujeto al orden simbólico como resultado de su entrada en el lenguaje. La destitución subjetiva que puede venir tras el atravesamiento del fantasma en análisis sienta las bases para una posterior nueva forma de subjetivación. El fin del análisis no supone que se deje de ser sujeto, solo que su sujeción pasa ahora por la subjetivación de un nuevo symptom puede ofrecer. Ese punto intermedio entre sujeto y objeto. El síntoma puede devenir symptom cuando una nueva forma de anudamiento transforma la estructura y permite al sujeto asumir su separación del ser desde una nueva relación con su síntoma. Es lo que llamaría subjetivación desde el symptom. Ahora, aparece una pregunta recurrente en diferentes espacios de discusión. ¿Qué es lo que en efecto termina y qué no? Un análisis concluido clínicamente supone que en el corazón de esa invención, que sería el symptom, hay un incurable. Yo diría que lo que no termina, lo interminable, como certeza, estaría en la aceptación de que con ese incurable, singular para cada uno, pero universal en tanto división de todo sujeto, tendremos que vernosla siempre. No obstante, para ello, ya tenemos algunas herramientas. Un nuevo saber, saber sin sujeto en tanto saber de nadie, saber en lo real de un bien decir que se olvida tras lo dicho. Tenemos igualmente algo del acto que también se olvida de sí mismo y solo se reactiva por medio del deseo. Releyendo este trabajo, me di cuenta que avanzo sobre dos ejes fundamentales en relación al fin de análisis. El fin como división de ser, destitución subjetiva, y el fin como symptom en tanto invención. Perdón. Colette Soler, en sus conferencias editadas bajo el título Finales de Análisis, parece orientarse en este sentido al abordar la enseñanza de Lacan en su devenir. Le interesa cuestionar la contraposición e interrelación entre el fin del acto analítico en 1968, producir lo incurable, es decir, la división, y yo agregaría ahora la experiencia de la no relación sexual, y el fin de análisis en 1975, identificación al síntoma. Creo que es una cuestión que ha ocupado y sigue ocupando a la escuela en relación a lo que se espera de un análisis. Si es cierto que no dudamos ya de la existencia del fin de análisis, como lo hizo Freud en el epílogo de su obra, me pregunto, no obstante, si no es el fin de análisis algo que está siempre bajo examen. Si el PASE logra en su contingencia prestar este servicio, es porque se trata de una puesta a prueba que interroga la cura. Y sobre todo si llevamos hasta sus últimas consecuencias
la afirmación de Lacan en 1973, cuando decía: si hay alguien que se lo pasa pasando el pase, ese soy yo. Bueno, hasta aquí. Bueno, muchas gracias a Madeline. Bueno, el interlocutor voy a hacer yo, como en otras ocasiones, voy a dividir mi interlocución, mis preguntas o comentarios en dos partes. Entonces, mm, hago una primera, Madeline la comenta lo que quiera, responde lo que quiera, después yo doy la segunda y luego abrimos el debate al azar. Bienvenido, José Carlos. Ok, fíjate, en primer lugar, voy a comentar algo que está al principio y que todavía no es Hola. el centro de, de la exposición de Madeline, pero que me parece pues, muy importante resaltar. Dice Madeline, la propuesta de Lacan del 67 es su esfuerzo de que solo el testimonio del resultado de un análisis llevado a su fin pueda dar cuenta de que es un analista y ninguna otra cosa. Testimoniar de eso es un acto. Bueno, dos comentarios, ¿no? Uno, recordar que, que el dispositivo del pase, la idea pues original de Lacan, es tratar de iluminar eso que ocurre en el pasaje de analizante a analista. Bueno, el pasaje de analizante a analista ocurre siempre en un entorno del final de análisis, no necesariamente en el final de análisis y ya se terminó, pero no puede ser sino en ese entorno pues, del final del análisis. En los pases, sin embargo, se constata, es lo que está escrito en los artículos de los carteles del pase y lo que yo mismo he comprobado mi actuación presente pues, en el Colegio Internacional de la Garantía, es que muchos, la mayoría de los pases se concentran en el final de análisis, en elementos del final de análisis. El atravesamiento del fantasma, la caída de la transferencia, la caída del objeto. Y pienso que porque hay mayor dificultad en testimoniar de, del pasaje del analizante al analista. Que el elemento más claro es la emergencia del deseo del analista. Bueno, sin embargo, yo celebro este trabajo de Madeline en primer lugar, pues porque le da una gran relevancia al final del análisis, que es algo que en un trabajo que presenté en Medellín hace años, que quizás Jorge lo recuerde, que yo llamaba centrarnos en el pase y en el final del análisis. Es decir, porque el final del análisis tiene una autonomía como tema de importancia fundamental, que allí es donde está la transformación del sujeto. Pero eso lo podemos debatir, pero quería señalarlo. Y algo que es un poquito tangencial es esta frase de Madeleine: testimoniar en el paso se refiere, es un acto. Esto me llamó la atención porque en un cartel en que estamos ahorita, eh, Constanza, Jorge Escobar, Ana Alonso y Miriam Piños, estamos trabajando deseo del analista, discurso del analista y acto analítico. Entonces, todo lo que suene ahorita acto, pues me atrapa, ¿no? Pero es que es muy interesante porque fíjense que la idea de acto es algo del orden de la existencia que implica un antes y un después. Está el famoso acto histórico de Julio César atravesando el Rubicón. Antes y después, ya no hay vuelta atrás. Y es así con el pase, testimoniar en el pase. Implica un antes y un después. Haya o no nominación, eso cambia a todo sujeto. Es lo que yo he visto pues en absolutamente todos los que se han presentado en el pase. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, voy a irme a algo que sí está
en el núcleo de lo que es el trabajo de Madeleine, que tiene que ver con el santón. Nosotros lo conversamos el sábado, como es usual, pues yo converso con el ponente del caso, pues un par de días antes, de que es el concepto del santón. ¿Eh? El santón, que dicho sea de paso, un libro que nos quemamos las pestañas, Dulos y yo, que es Lacan lector de Joyce, estuvimos persiguiendo la definición muy bonita que da, que extrae Colette Soler del trabajo de Lacan del santón como un decir que anuda, es decir, un hacer, una posición existencial que tiene un decir detrás, pero que anuda simbólico, real e imaginario. Y algo fundamental que ella dice, siguiendo a Lacan, son invenciones de ella, es que en general, interpreto yo, pues en general para el neurótico, el santón ya está allí. Y hay, y puede haber, y usualmente hay diversos santomes en el transcurso de la vida de un sujeto. No es que el santoma aparece al final del análisis, que es una de las interpretaciones, para usar la palabra que utiliza Fabian Shetman, el, bueno, no me recuerdo ahorita el nombre, es un texto que mencionó Madeleine, que él habla que hay dos interpretaciones del santón que no se apegan a lo que quiso decir Lacan, que es una el santón como el lado real del síntoma y la otra es el santón como algo que se consigue al final del análisis. Entonces, no es así. Sí, sin embargo, Madeleine utiliza una versión que estuvimos conversando y es muy interesante porque no es exactamente el santoma exclusivamente como algo que se consigue al final del análisis, pero él está usando una acepción de que al final del análisis algo ocurre con el santón del sujeto, del analizante del que se trata. Es decir, hay un nuevo anudamiento o un anudamiento más eficaz. Dicho sea de paso, también es algo que dice Colette Soler en este libro de Lacan, lector de Joyce, que el santón no es que lo vamos a producir, el analista no lo puede producir. Entonces dice, a lo sumo podemos, no recuerdo literalmente las palabras, pero la parafraseo, a lo sumo podemos mejorarlo, modificarlo, pero no es que lo vamos a inventar. Bueno, entonces me detengo ahí, Madeleine, esta es la primera parte de mi interlocución, entonces comenta por favor lo que tú quieras al respecto de estos tres puntitos. Ujú. Bueno, primero empezar por el punto, digamos que estoy plenamente de acuerdo con la observación de la importancia del acto. Yo simplemente lo refiero, el acto lleva por sí mismo, pudiera tener un trabajo completo, el psicoanálisis como acto y el testimonio de un psicoanálisis también, ¿no? Sería el acto por el cual em, se, se hace, validar la experiencia, ¿no? Por lo que un acto analítico implica en ese sentido. Ahora, con respecto a la cuestión de la coincidencia entre fin de análisis y pasaje de analizante a analista, bueno, es el asunto que yo vengo planteando aquí en este espacio. Yo, bueno, primero quiero hacer mención a algo que yo, leyendo este texto de Colette Soler, las conferencias estas finales de análisis, como que me vino a ratificar algo que había sido mi conclusión y que he tratado de explicar de varios modos. Lacan, dice ella que Lacan dice allí, Lacan dice, y es lo que yo había entendido también leyendo a Lacan, que lo que Lacan dice por primera vez, que no lo había dicho nunca nadie, era que un análisis concluido produce un analista. Entonces,
En esa idea, yo creo que esa idea fundamental, digamos, esa idea condensa lo que yo trato de sostener con respecto al hecho de que considero que el paso de analizante a analista, en mi opinión, tiene todos estos presupuestos que yo traté de explicar hoy, y que creo que todos estos presupuestos, todos estos franqueamientos son precedentes al surgimiento del deseo del analista y al paso de analizante a analista para poder producir un analista. Y estos franqueamientos, en la manera en que ocurra, que no es no tiene que ser una sola, pero presuponen la conclusión de un análisis. Es mi opinión. Y por esa razón pienso que, bueno, en esto hay posiciones divididas, pero eh, pienso que para ir a testimoniar del paso de analizante a analista, del deseo del analista que ha emergido, a ir a testimoniar de eso, es necesario haber concluido un análisis. Por eso no estoy de acuerdo en la escuela de los foros, no tengo mucho conocimiento, conozco solo un caso, pero como he pasado por otras instituciones y otras escuelas, sé que hay muchas veces una práctica en que alguien hace el pase para testimoniar de algo que ha sucedido, el atravesamiento del fantasma, el encuentro con lo real, algo, básicamente el encuentro con lo real. Y, y después que hace el testimonio del pase, vuelve a análisis, continúa su análisis, normalmente. No me estoy refiriendo a los casos en que alguien puede concluir un análisis, decidir hacer el pase o no, en fin, pero bueno, da por concluido un análisis y después de, no sé, cierto tiempo puede pedir dos o tres citas para hablar de algo con un analista. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a la vuelta a un análisis normal, al mismo, donde se estaba, con el mismo analista y todo. Me parece que si se puede, si esto ocurre, es decir, no ha ocurrido algo que para mí es un presupuesto fundamental para el paso de analizante a analista, y es la caída del sujeto supuesto saber, de la transferencia, y lo que llamamos el deser del analista, conocer de la experiencia del deser del analista. Es decir, por eso pienso, que el paso de psicoanalizante a analista, que supone el surgimiento del deseo del analista, presupone la conclusión de un análisis. Es lo que lo podemos conversar, por supuesto. Es a lo que he llegado yo, ¿no? Como mi conclusión de lo que he visto, de lo que yo misma he experimentado, ¿no? Con respecto al centón, bueno, conversamos sobre eso, Pedro, y sí, me di cuenta que el trabajo, yo, bueno, reescribí esta última parte porque realmente no se veía, yo había entendido ya de la cuestión de que el centón no es algo que solamente eh, podemos hablar de centón al final del análisis o después de un análisis concluido. Diría más, que era lo que le comentaba a Pedro en nuestra conversación. En mi experiencia personal, yo descubrí que el final de análisis me iluminó algo que podría ser una posible solución, pero como un conato, digamos, como un conato de centón. Lo que yo encontré como solución y que me ha dado un lugar, que me ha permitido organizar las cosas y, y funcionar a pesar de todas las identificaciones caídas, a pesar de toda la experiencia difícil que pudo ser esta experiencia de la destitución subjetiva, eh, lo que me ha permitido esto fue una elaboración que yo hice una vez habiéndome ido del análisis, ¿no? Es lo que yo llamaría como ahí, digamos, me parece que es una elaboración esta del centón, de saber uno cómo va a seguir, qué uno va a hacer con ese síntoma que ya sabe que no sirve igual, ya no funciona igual.
y que además nos ha podido resolver muchos problemas, pero también nos hace sufrir. Entonces, bueno, en ese sentido, también, porque me he acercado a la topología, a la topología de los nudos, exactamente a raíz del final de mi análisis, para poder encontrar en la topología quizás una forma de decir algo que no se puede decir, o de decir, o de formular. Esto lo decía a propósito de la presentación de Constanza en el taller de Rité Sebasco y Jorge Chapuis, que trajeron en julio ella y Vicky un trabajo muy interesante de la elaboración que están haciendo durante ya bastante tiempo sobre el nudo al final del análisis y el nudo en el pase, que recomiendo muchísimo este trabajo que ellas están haciendo. Y yo me sentí muy, la verdad, me iluminó muchas cosas porque a través del nudo era mi interés por la topología de los nudos, era poder hablar un poco de ver, de formular algo con respecto a esto. En este sentido, me parece que sí, y siguiendo toda la lógica, que sea la elaboración de Fabián Chechman, de Bucerú, de Rittek, de Chapuis, de otros colegas que vienen trabajando todo este asunto durante muchos años y han trabajado muchísimo, pues sí entiendo, ¿no? Que el symptom sería de todas formas una forma de anudamiento que existe en la estructura que no es identificable al síntoma, es un anudamiento, el symptom que existe desde antes. Entonces, sobre la base de esto digo que creo que un fin de análisis permite un reanudamiento. En términos topológicos, hasta donde he entendido, porque es exactamente lo que a mí ahora más me interesa de la topología y estoy estudiándolo y tratando de entender en términos, y Constanza, tú me apoyas y me dices más o menos por dónde ando yo. En términos topológicos se trataría no de un cambio de escritura del nudo, sino de un cambio de estructura, que significa corte y empalme. Esto es un poco complejo. Está la cuestión de la homotopía. Bueno, quien haya leído un poco, es bastante, un poco no es bastante complejo, pero para mí es muy interesante. Y pienso que eso sería la particularidad, digamos, de lo que pudiera pasar con el centón en un momento en un fin de análisis, un momento posterior al análisis. Y por eso subrayo en mi trabajo que creo que Lacan toma de Joyce, que no habiendo hecho un análisis, Joyce encontró una solución. Entonces, esto es lo que quería decir. No sé si aclaré, Sí, sí, Pedro. muy bien. Bien, gracias, Madeline. Dicho sea de paso, hay una frase que utiliza Madeline. No sé si en la reescritura yo como que te la volaste, no me acuerdo, pero a mí me gustó mucho. En esa acepción del Santón que estás utilizando, que tú has explicado, tú decías el Santón como eso que se inventa uno al final del análisis para seguir. Me gustó mucho esa frase. Mira, con relación al pasaje de analizante-analista y al final de análisis, hay posiciones. A ver, el caso emblemático que nosotros tenemos, que es el que tú te refieres, porque lo comentamos, el de Patrick Barillot, que se presentó el análisis, fue nominado a él y él continuó su análisis por tiempo después. Eh, Mira, en realidad se puede debatir, a lo mejor es uno de los puntos que vale la pena, que si quizás otro más pues lo va a comentar, pero que pienso que se puede distinguir claramente, al menos así lo experimenté yo y creo que teóricamente se puede distinguir si cortamos el pasaje del analizante, perdón, el pasaje del analizante-analista en la emergencia del deseo del analista y ver qué más tenemos que ponerle. Tú argumentabas allí un poco que tenía que tener un poco la distinción subjetiva, no importa, eso lo podemos debatir, ese es precisamente parte de lo que queremos hacer. Mira, bueno, voy a la segunda parte de mis comentarios. En la segunda página, aunque no está numerada, pero bueno, en esa sección que tú llamaste saber y ser, saber de ser, tú la comienzas con estas palabras. ¿Cuál será su manera de llegar al fin? Es solidaria con cuál será su manera de llegar al fin, es solidaria con cuál será el saber que extraerá el sujeto de su análisis.
Me quiero detener en esa frase, el saber que el sujeto extraerá del análisis, porque, bueno, me gustó mucho como lo conversamos el sábado. Pero ¿qué puede querer decir eso del saber que se extrae? Lo dice también más adelante, que no se trata de un autoconocimiento, pues, no se trata de un librito de autoayuda ni nada por el estilo. Pero bueno, yo intentando buscarle un sentido a lo de extraer un saber, mmm, sin pensarlo mucho, se me ocurre en primer lugar, no sé si tú estarás de acuerdo o los otros colegas presentes, en que una parte del saber que se extrae está en la historización que hace el sujeto de su propia vida a través de su recorrido psicoanalítico, de su recorrido analítico. Es una manera en que se extrae un saber y se puede poner formalmente. Pero hay otro que a mí me gusta, que no necesariamente es el que usted utiliza, pero que a mí me gusta mucho. Es que, a ver, parte del trabajo del análisis es extraer ese saber en el sentido de que está representado por significantes que martirizan el cuerpo. De parte del trabajo del análisis es extraer ese saber y con él se extrae gozo. Bueno, ese comentario lo dejo allí, pues tú lo que quieras comentar al respecto. Y de último voy a la última frase de tu presentación, donde te refiere a que Lacan decía, si hay alguien que se lo pasa pasando el pase, ese soy yo. Bueno, a mí se me ocurre, pues, nosotros vivimos como los seguidores de Joyce, que Joyce se empeñó a escribir trabajos que no quería decir nada y tiene 100.000 personas detrás diciendo, no, Joyce lo que quería decir es tal cosa. Así somos nosotros los lacanianos. Entonces, Lacan, bueno, no era Joyce, pero también se las apañaba. Pues. Pero fíjate que esto me hace recordar la frase de él, que en la enseñanza él dice, yo me coloco como analizar. En mi seminario, yo me coloco como analizar. Pero como analista, él se coloca como analista. Entonces, bueno, es un sentido que yo le encontré, pues, un posible sentido a esa frase de si hay alguien que se lo pasa pasando el pase, ese soy yo. Y quiere decir, bueno, que como analista él no puede estar como analizante, no puede estar como sujeto, puede estar dividido. Él allí tiene más bien que destituirse como sujeto, colocarse como objeto, es decir, hacer el pasaje de analizante a analista. Bueno, esos son mis comentarios finales, entonces lo que tú quieras comentar al respecto y después pasamos al debate abierto a la sala, que ya veo unos cuantos ahí que están ansiosos por levantar la mano. Sebastián entre ellos. Adelante, Madeline. Bueno, nada, sobre el tema del ser y el saber, ¿no? Estoy de acuerdo, no, no creo que tenga nada más que agregar, además de lo que ya dije. Pienso que se trata, bueno, de un saber precisamente de que hay una imposibilidad de saber, que hay una imposibilidad de saber en el sentido de lo que siempre el sujeto se plantea, ¿no? Que es posible alcanzar un saber que está en algún lugar y que esa es la única forma que, digamos, que habría de que un ser, o pudiera ser, como dice Lacan, ahora no me acuerdo exactamente la frase de Lacan, que la tengo en el texto, pero digamos, un reencuentro con el ser partiría de esa aceptación de la imposibilidad de saber o de saberlo todo, ¿no? Por eso Lacan habla después de otro saber, de un saber que no está en un lugar. Porque el tema del sujeto supuesto saber no es simplemente que uno se va del análisis porque ya el psicoanalista ya no, tu psicoanalista ya no te sirve, ya, bueno. No, es que y eso lo he visto, ¿no? Hay gente que dice, pero sigue habiendo una suposición de un saber que hay en algún lugar, en algún lugar. Puede ser en Dios, puede ser en alguna promesa de saber, en algún lugar. Con respecto al otro tema de la última frase de Lacan, bueno, a mí me gustaría que todo el mundo un poco dijera su opinión, ¿no? Yo, a mí lo que me parece, y es lo que, no sé si lo digo de alguna forma en el texto, pero me parece que uno está convocado, como dice Lacan,
una y otra vez. Se puede haber terminado un análisis, se puede haber pasado muchos años, se puede tener mucha experiencia, se puede haber estudiado mucho, pero uno sigue viviendo y está convocado cada momento de nuestra vida, a poner a prueba eso que fue, digamos, lo que se obtuvo un análisis, el poder sostener un deseo que no depende de un objeto. Y eso, con respecto a eso, nos vemos, ¿cómo se dice? Ahora no me vienen las palabras en español, pues no hablo frecuentemente español. Nos vemos convocados a eso porque es decir, en nuestra vida seguimos enfrentando pérdidas, seguimos pasando por situaciones de duelo. Pero bueno, ¿qué se hace ahí? ¿Qué se hace ahí? Y yo pienso que el analista, bueno, que ya conoció de eso, sigue pasando por esa experiencia. Creo que Lacan se lo plantea, cuando dice eso, se lo plantea muy conscientemente, de que él sigue poniendo a prueba poniendo a prueba su análisis y el lugar donde él llegó. Creo que es lo que trata de decir. Bueno, me callo ya para que todos los demás hablen. Bueno, gracias, Madeline. Bueno, muy bien, entonces abrimos el derecho de palabra. Em, yo tengo otras cosas, pero las diré más adelante. Dulón, estoy esperando, pues seguro que te quedaste pensando sobre lo del decir, ¿no? Porque ese es un tema que lo atrapa, uno lo atrapa en temas del psicoanálisis y bueno, no lo suelta, pues. Constanza, adelante, y luego Sebastián. Adelante, Bueno, Constanza. sí, acá estamos. Ahí está. Eh, bueno, muchas gracias, Madeline. Nos has traído un montón de... Tengo muchas anotaciones ahí. Muchas gracias porque, ¿no? En todo este año de trabajo, es verdad, siempre nos has invitado con tus preguntas a pensar en otra vez como más, ¿no? Bien detalladamente esto ¿no? Del final, del pase, de lo que bueno, varias, así que te agradezco que lo has traído y que has desarrollado un montón de cosas que, bueno, de a poquito me voy también aproximando y pensando, tal vez por como tu inquietud también de poder pensar si tal vez algo en algunos momentos, si algo de la topología podría brindarnos algunos elementos para decir eso que no se puede decir. Em, Pensaba en eh, algunas cosas, has traído varias cosas, no sé por dónde, tengo varias ahí. Pensaba esto que creo que en algún momento lo decía Pedro Pablo también en una de las primeras cosas que resalta, que cuando vos haces alusión de que lo único que se podría decir finalmente de un analista es que surge de su análisis. Em, lo digo así de estas palabras, no lo has dicho de esa forma vos creo, pero eh, que no, y me parece que, no, que Lacan, el pase, aluden esto, a destacar el atravesamiento eh, analítico y que de ahí surgen analistas, que de ahí surja, no sé, me pregunto que solamente surja de su análisis, es decir, no de otros lados, yo lo pienso así, no de los libros, sino de alguien que ha atravesado un análisis, me interroga que no sé si es exactamente que todo análisis llegado a su fin produce un analista. Em, eh, pero sí del único, digamos, ¿no? Sí un análisis, se entiende ¿no? Es solo de un análisis, que ¿no? Se constituye un analista, pero no sé, porque creo que hay un margen de elección. Eh, Esto lo planteo, no lo tengo, ahí hay un margen de elección y también porque lo pienso de Lacan, que se ha preguntado muchas veces, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a alguien a ese pasaje? Entonces me parece que hay algo como íntimo. Eh, y, y pensaba esto, que creo que una de las cosas que vos también traes, bueno, eso lo dejo ahí para, como pregunta, pero para mí, ¿no? Desde la lectura y de la experiencia,
hay como un margen, ¿no? De libertad, y hay algo también que va más allá de, yo alguna vez lo he expresado como que no era un automatismo del final. Sí, creo que vos traes esto de los fines o finales. Pensaba, bueno, cada sujeto tiene su historización de ese proceso, pero es verdad que en la estructura Lacan plantea de algún modo esto lo que vos traes, que hay como dos caminos. ¿M? Uno es que vos lo has nombrado, que es a partir de la propuesta del 67 y la caída, y después en el 76 que es como más a partir, que es lo que vos has trabajado más al final, no lo has dicho de esa forma, eh, de, de una entrada a lo real por el síntoma. Y eh, entonces, ¿no? Pensaba, si bien vos no lo has nombrado así, creo que vos has trabajado, ¿no? Creo, de algún modo te has interrogado por estas formas, que una no excluye a la otra, sino una entrada a lo real por el fantasma, la otra por el síntoma, y toda esta interrogación de Lacan al final. Y de algún modo comparto con vos esto, y creo que Lacan, ¿no? Que hay como una modificación del Stintón al final del análisis, que no implica, vos lo he dicho, no es una reducción, eh, el síntoma no es cero, ¿no? Porque parece, si no sería como idealizar el que llegó al final, una cosa medio idealista. Me parece que hay que como quitarle como eh, todo eso. eh, y, y sí esto que vos haces referencia, ¿no? Hay, las personas que vos has nombrado, Bucerú, Rité, los que han trabajado esta orientación de Lacan, hacen referencia, ¿no? De esa modificación en donde el síntoma, en vez de estar acoplado y circulando en redondo con lo simbólico, ¿no? Quita algo de eso, se enlaza a lo real y posibilita otra posición. Entonces, bueno, de algún modo, eh, sí, sí, ¿no? Digo, algunas coincido por ahí, me parece a mí interesante porque permite pensar esta posición diferente. Con respecto a lo del fin, me parece también esto que vos decís, cómo volver. Entiendo, o por lo menos lo pienso, es real que si ha habido como un encuentro con algo de la estructura, del agujero de la estructura, de la caída del supuesto sujeto, supuesto saber, eh, cómo volver a otro punto. Pero me parece también que si pensamos el fin del lado de que el sujeto ya nos interroga sobre su ser, y creo que es la misma Colette Soler en la nota, los italianos también lo hace referencia, no necesariamente el fin como la terminación, como la última sesión, dice, puede ser una puerta batiente, ¿no? Donde, porque de un lado estaría el analizante y del otro lado el acto analítico, se referían. Entonces, que no es que sería, lo pongo acá, no lo tengo, traigo a resonancia. Entonces, no es que sería del orden, ¿no? Pero es real también, o lo pienso, que bueno, que eh, bueno, no hay como un retorno a ese punto, pero creo que no es que no necesariamente uno no pueda o alguien volver al análisis, ya sé que vos lo has diferenciado, o continuar si entendemos por el fin ese punto que no, que es más bien el encuentro con algo de ese deseo, eh, o esto, ¿no? De la destitución subjetiva, que no necesariamente es la terminación del análisis, ¿no? O es el periodo ahí. No sé si más embrollado que aclarado, pero bueno, algunas cosas Bueno, yo creo que la intervención de que me han Constanza ha ido estado quedando tan y que densa me como la hacen... presentación de Madeline. Es que son Mira, tantas cosas, sí, sí, no, no, está la bien. embrollaba ahí. Gracias. Pero Es bueno, que, pues para una densidad o otra densidad, pues tal con sí, tal. sí, Entonces, no da pie a que escuche a Sebastián, porque con otras se nos funden las neuronas a todos. Por lo menos la mía ya está que no pueden. Entonces, disculpen, mejor que sí, la era responda más. ahorita. Solamente comento que sobre esto de que un final de análisis, un punto particular, un final de análisis no necesariamente produce un analista. Un analista solamente puede producirse en un final de análisis, pero no todo final de análisis produce un Eso. analista.
Y recuerdo un caso que mencionó Jorge Escobar de alguien que se analizó con Lacan, no recuerdo el nombre, bueno, yo entendí pues que ahí pues hubo un final de análisis, pero que no, pues no tenía interés en ser analista ni nada. Quizás más tarde Jorge nos pueda recordar al respecto. Entonces, adelante, Madeline. Peter Rey. Después entonces Sebastián y Dulos. Y Marilyn. El que ha escrito una temporada con Lacan, Pierre Rey. Rey. Ah, ok, ok. Pierre Rey. Sí, un dicho Ese. más claro, Pedro Pablo, gracias, eso. Ok. A eso decía, que no todo final produce un analista, pero que es necesario, lo has dicho más claro. Bueno, Ok. sí, sí, voy a hablar muy brevemente esto. Me remito otra vez a esta idea que digo que Colette Soler la formula, la trae, digamos, a mí como que me la puso en una frase, lo que yo venía pensando años, lo puse en una frase. El asunto es que producir un analista no es que alguien decida ejercer como analista, no es lo que entiendo yo. Producir un analista es una condición nueva del sujeto, con un nuevo deseo que puede simplemente funcionar así en lo siguiente en su vida. Puede ser después lo que quiera. Puede ser obrero, puede ser músico, puede ser cualquier cosa. Es una nueva condición del sujeto. Yo no creo que la producción, cuando hablamos de un analista, tenemos que hablar de alguien que quiere ejercer como analista o que se coloca como analista. Entonces, en ese sentido, sí, un análisis concluido en el sentido de lo que he tratado de expresar, que entiendo yo que Lacan quiere decir con un análisis concluido, sobre todo cuando dice produce un analista. ¿Qué cosa es un analista? Un analista es un sujeto en determinadas condiciones de desear, en unas nuevas condiciones de desear, después de haber experimentado muchísimas cosas que son bastante difíciles. Entonces, considero que eso es lo que, por eso insisto en este asunto, porque yo, leyendo Lacan, eso es lo que había entendido. Entonces, bueno, eso es lo que quiero decir al respecto. Y con Pues, respecto a bueno, lo demás, lo otro que dijiste, Constanza, bueno, creo que estamos en la misma frecuencia de pensamiento. Bueno, la topología ayuda mucho, la topología de los nudos ayuda mucho a pensar, Anuda. Está, anuda, está muy bien. Está muy bien ese lapso. Anuda, anuda, a veces nos anuda tanto que no nos desanudamos. bueno, el lapso es mío, ¿no? Entonces, Bueno. sí, ayuda y anuda. En ese Ah. sentido, bueno, estamos. ¿puedo Ok, agregar Sebastián Sánchez una pequeña Segura. cosita? Madeline, Ah, sí, perdón, coincido con Constanza. vos. No me refiero a un analista sea alguien del ejercicio de la práctica, digamos, no, o que decida algo que... Pero Lacan en el 76 y en muchos textos se pregunta qué es lo que hace que alguien al finalizar un análisis decida. Me parece que hay un margen ahí que no es automático, digamos. Bueno, a eso me refería. Pero comparto con vos que un analista no es alguien, no está definido por eso. Gracias. Sobre ese punto quizás pueda hablar un poquito después, pero mejor que hablen los demás también. Ajá. Bueno, si quieres agregar algo ahorita, Madeline, después, como tú quieras. Ujú. Bueno, Sebastián. Hola a todos, buenos días. Madeline, muchas gracias por ese trabajo. Efectivamente tiene muchas cosas. Yo solo voy a hacer un comentario y luego dos preguntas pequeñas, cortas. El comentario es respecto a esto último que venías diciendo y que también comentaba Constanza, porque estoy de acuerdo contigo en que el final de análisis produce un analista. Yo pienso que Lacan no está diciendo a alguien que se dedique al oficio de analista, sino que habla de algo que tiene que ver con la estructura de lo que es el proceso analítico mismo. Entonces, el analizante es alguien que como sujeto, en esa posición de sujeto, se interroga por lo que él ha sido para el otro, ¿no? Mientras que el final del análisis implica precisamente que ese sujeto reconoce lo que él es como objeto, ¿no? Entonces, reconociéndose como objeto, él puede situarse como ese objeto para otros, digamos,
y ahí sí elegir como oficio ser psicoanalista, ¿no? Pero y en ese sentido lo que yo pienso es que todo final de análisis produce un psicoanalista en ese sentido, o sea, todo final de análisis produce a alguien que se reconoce como objeto, ¿no? Que fue objeto de ese gran otro, ¿no? O sea, que él no estaría tocado por el significante en ese sentido. Bueno, y las dos preguntas son, una, cuando hablabas del Santom, y a propósito de esto de el Santom ya está, ya viene hecho y el análisis produce un nuevo anudamiento, con eso estoy de acuerdo. Pero entonces, a mí me parece que es interesante preguntarse qué tipo de anudamiento hace posible un psicoanálisis, ¿no? Porque lo que pienso es que el psicoanálisis tiene como unas condiciones específicas que permiten cierta estructura para los santoms, digámoslo así. Y esa estructura, pienso yo, implica el reconocimiento del goce que cada quien porta y lo que cada quien puede hacer con ese goce, y cómo eso estaría articulado precisamente con el reconocimiento de ese carácter de objeto, ¿no? De la pérdida del ser. Entonces es como un tipo de santón, como que tendría unas condiciones particulares porque son producto de una operación muy particular que el psicoanálisis hace. Entonces, bueno, no sé qué, eso como para preguntártelo a ver qué piensas. Y lo otro es que cuando hablabas de la banda de Moebius, que me pareció muy interesante, a ver si dices un poquito más sobre eso, dijiste que había una continuidad entre el ser y el saber. Y me pareció muy interesante porque lo que yo pienso, además que se deduce de tu exposición también, es que lo que hay es un corte, no hay una continuidad entre el ser y el saber, en el sentido que el saber deja, el saber prueba que no puede responder por el ser. Entonces esas cosas se fracturan, ¿no? Y se separan, no hay saber que pueda responder por el ser, de manera que no puede establecerse, digámoslo así, una continuidad, a menos que se pensara una continuidad entre el saber y el ser que no hay, ¿no? Que tal vez podría pensarse distinto, pero bueno, es solo como para ver cómo lo estás pensando tú. Ya, eso es. Muchas gracias. Madeline, gracias, Sebastián. Sí, yo quisiera responder un poco a Sebastián, porque si no se me van después las ideas, no puedo. Bueno, con respecto a la primera pregunta, ¿qué tipo de anudamiento hace posible un análisis? Mira, Sebastián, no tengo respuesta. Es algo sobre lo que estoy estudiando, trabajando y sobre todo basado en mi propia experiencia de análisis, ¿no? Y un poco con todas las elaboraciones que se hicieron al final, que hubo al final de la enseñanza de Lacan, hay una propuesta que Lacan toma por un momento, pero al parecer, bueno, no le da tiempo seguir elaborando porque ya está muy mayor. Es la propuesta de Vaperoff con respecto al nudo Borromeo generalizado. Digamos que sería, es una propuesta, bueno, que se está estudiando, de si ese nudo Borromeo generalizado podría ser el nudo del analista, o sería la forma de movimiento del nudo del analista, es decir, de lo que un análisis podría ofrecer. No puedo decir mucho más de eso. Sobre el tema de la banda de Moebius, bueno, la banda de Moebius existe en el toro, ¿no? Y esto de que la coexistencia de saber y ser es parte del sujeto neurótico. Y yo diría no solo del neurótico. Digamos, es algo que existe de entrada por estructura. El asunto es exactamente, según lo que sería la elaboración de Lacan a la altura del 72, ¿no? Cuando habla de el atolondradicho, y sería bueno, ahí hay también una forma, digamos, en el 72 se localiza, digamos, uno de los momentos en que Lacan hace una propuesta del fin de análisis de otra manera, a través de la topología de la superficie. Bueno, alguien que quizás sepa más que me corrija y que complete, pero sería exactamente en el corte, como tú dices, el corte que se hace en la banda de Moebius, que se hace un doble corte, permite que el objeto caiga. Entonces ahí ya deja de haber esa continuidad, y lo que yo entiendo es que Lacan dice que lo que se trata de saber es que
no hay una continuidad, sino que se trataría en ese momento de un final de análisis de reconocer que saber y ser son la misma cosa. No sé, lo digo de una manera sintetizada. No hay un tema de continuidad. Es que hay algo que cae y como cae, la suposición de saber cae, es decir, hay una constatación de que no hay un ser que hay que buscar. Tú decías algo así, no hay un ser que vamos a encontrar o que vamos a nombrar o que vamos a... Eso es lo que puedo decir. Ok, gracias, Madeleine. Bueno, yo me permito agregar que sí es de esperar que el anudamiento que ocurra al final del análisis sea, podemos decir, más eficaz, más robusto, más estable, y hay razones evidentes para ello. Hay una estructuración, hay una modificación de la estructura de goce, hay un vaciamiento de goce que ha habido a través de todo un análisis. Hay el sujeto poder concebirse como objeto. Hay la caída del otro. O sea, hay una serie de cosas que le dan una estabilidad enorme pues, al santón, cualquiera que sea que surja allí. Durante la vida de un sujeto, pues diversas posiciones, vamos a decir, que detrás tienen un decir, pues pueden hacer de santón, ser papá, ser mamá, una posición profesional, pues pueden hacerlo. Pues. Pero detrás no tiene pues todos esos elementos que provee un final de análisis y que entonces dan una enorme estabilidad a cualquier santón que surja de ello. Ok, Dulos. Sí, bueno, la verdad, gracias, Madeleine. Realmente se ve que la cuestión del fin de análisis no es un tema fácil, ¿no? Y entonces me baso en dos cuestiones que has dicho que me interesan. La primera, y pregunta, la primera es, has hablado del fin exigible más allá de la particular, un fin exigible. Y esto para mí es un interrogante, porque ¿quién puede decir que es un fin exigible? Es cada cual. ¿Cómo sabe cada cual que ha llegado a su fin? Y este yo me parece que es un punto clave. De ahí que la gente deba volver análisis. Me parece que hay una cuestión en la tercera que es sencilla dentro. Cuando Lacan dice, todo depende que lo real insista. En mi caso, yo salí del análisis, pero después, al cabo de un tiempo, había algo que insistía. Entonces, o haces caso o no haces caso y vuelves. Más allá de las cuestiones de quizá de la práctica como analista. Otra cosa, desde un punto de vista teórico, práctico y del pase, hay que recordar, me parece que hay dos momentos, que es en un momento dado, años 60, la cuestión del atravesamiento del fantasma, caída del objeto, y años 70, la cuestión del síntoma. Y esto me parece que sigue siendo un punto clave para el final de análisis. Cómo poder decir algo de este goce opaco del síntoma. Y después de una cuestión que me parece que has dicho una frase que me parece clave, que has hablado de la responsabilidad subjetiva en cuanto al goce. Si hay algo, me parece que al final de análisis, que la identificación al síntoma, lo que anuda es deseo y goce, habiendo pasado por los franqueamientos de los que has hablado. Colette Sorler lo dice de una manera muy clara hace mucho tiempo. La identificación al síntoma es asumir la identidad de goce. A ver, entonces, ¿cómo anudar un deseo no errático con una modalidad, una particularidad de goce, una identidad de goce? Que es goce fálico, que uno ha desidentificado, la cuestión del objeto, la cuestión del síntoma. Por tanto, me parece, porque si hablamos del deseo sin el goce, ¿qué queda? Hay ahí un deseo, ¿cómo hacer con el goce? Pero hay que haberlo identificado.
Entonces me parece que, aparte de los nudos, etcétera, me parece que en cada cual hay algo dentro de la complejidad, hay algo que se plantea para cada cual. ¿Cómo poder anudar un deseo, que no sea ahora otra cosa, etcétera, etcétera, con la cuestión de la identidad de goce? Al final hay algo que queda de un goce opaco, que hasta dónde ha podido llegar un sujeto en análisis y poder hacer con esto y sostenerse. Y después ya no sé lo que continúa. Pues muchas gracias, Madeleine, lo que me ha sugerido tu ponencia. No, adelante, Madeleine. No, simplemente, bueno, sí, con respecto, para no hablar demasiado, ¿no? Estoy de acuerdo, Dolores, con lo que dices en relación al goce. Y el goce, digamos, no podemos hablar de, digamos, la pregunta de que un analista tiene que preguntar, esto sí, creo que lo leí en Colette Soler. Un analista tiene que preguntarse cómo goza. Y creo que está en esto que tú has dicho, que lo has explicado muy bien, no voy a repetir. Solamente una cosa, perdona, la cuestión del goce que me he olvidado, la cuestión del goce del sentido, que creo que para los analistas es clave, El goce del sentido, del diría. sentido. Mm, ¿Cómo poder adelgazar esto? A mí me parece un punto clave del el final de results. análisis, del final de análisis. Sí, claro, por ¿No? supuesto. Yo lo que digo es que, bueno, que no sería solo del goce del sentido. Uno tiene que seguirse preguntando, ¿no? Con respecto al goce fálico y el goce del otro. Creo que una de esto que hablaba Sebastián, de poder saber el objeto que se ha sido para el otro, tiene que ver con esa suposición de goce al otro también. Y en esta transformación de goce, de qué manera uno puede llegar a tener una nueva relación al otro, con mayúscula, que permite una relación de goce diferente. Ahí entramos en otro campo, ¿m? En una relación de goce diferente. Yo creo que un análisis permite, un análisis que ha llegado a donde tiene que llegar, permite esto. Bueno, ¿qué más? Sobre lo del fin exigible. Primero que todo decir que no es una frase mía, pero de todas formas estoy de acuerdo. Es una frase, es de Colette Soler, la frase fin exigible. Pero yo, bueno, por eso la retomo, porque estoy de acuerdo. No significa que un fin exigible sea la misma cosa para todo el mundo, pero sí creo que es una cuestión de grado, que es por eso que insisto, de que no es que todo el mundo termina de una misma forma, pero sí hay ciertos presupuestos a los que, lo que yo entiendo de lo que he leído de Lacan. Hay presupuestos para hablar de un fin. Entonces, en ese sentido, sería exigible. No de que todo el mundo lo tiene que hacer de la misma forma, ¿no? No sé Ok, si respondo. ok. Gracias. Gracias, Dolores, Madeleine. Margarita Santizo, adelante. Hola, muchas gracias y bueno, me quedo con muchas resonancias de todo lo que has dicho a continuar trabajando. Pero hay una cosa que me hace pregunta acerca del Santón, como decir que anuda un poco todo lo que estamos hablando. Lo simbólico, imaginario y real, el goce, el saber. Perdón, es que ha sonado el teléfono en este momento. Saber que anudaría todos estos significantes al final de un análisis. Entonces mi pregunta un poco sería el nombre del Santón. Lacan nos habló algo del Santón en Joyce y ahí puso algún nombre. Colette Soler recientemente en algún texto evoca a los escritores. Cuando lees un escritor y lo conoces, más o menos vas viendo ese Santón tras lo escrito, ¿no? O entre las letras de su escritura. No sé, ¿alguien tiene algún nombre para dar al final de análisis a este Santón? Lo dejo ahí y en breve me voy a retirar. Aprovecho y me despido ya por hoy.
continuaremos la vez próxima. Bueno, Margarita, mira, es una pregunta sobre la que no había pensado, pero bueno, quizás la he rozado, pero no tanto así como pregunta. No sé, quizás pudiera ponerse un nombre, ¿no? Como Lacan dijo de Joyce, Joyce el síntoma, o como, creo que hay otros ejemplos, ¿no? Al respecto, pero no lo recuerdo. Pero el asunto no es que, el asunto que me parece que quisiera señalar es que aun cuando se pueda poner un nombre, el sentón no es analizable. Es precisamente, exactamente una invención de hacer, yo diría de hacer con el goce. Entonces, hay un punto en el cual el análisis ya no sigue más. El goce no lo analizamos, considero, en análisis. No se analiza el goce. Lo que se hace, lo que hay es una transformación de goce en el análisis. Y entonces, en ese sentido, el sentón está muy cerca de esa elaboración entre donde lo decía Constanza, de algo de lo simbólico que toca lo real y que hace una nueva elaboración. Y creo que ese real está muy vinculado a la cuestión del goce, ¿no? Bueno, más o menos eso, no sé si, no puedo decir mucho más, ¿no? Ok, Gracias. gracias, Margarita, gracias, Dalí. Pastora Rivera. Bueno, gracias, Madeline. Varias cosas me quería comentarte. Por un lado, me ha llamado la atención el título de tu trabajo. Lo interminable del análisis como certeza es una hipótesis que tú sostienes, quizás. Bueno, mira, yo decía la vez anterior, no sé si estuviste, el título es un poco provocador. Yo creo que mi trabajo no sostiene como hipótesis de que de que un análisis es interminable. Al contrario, creo que sostengo que un análisis se concluye, se termina. Lo que pasa es que quería un poco atraer la atención sobre por eso pongo la pregunta en un momento del trabajo, ¿qué es lo que termina y qué es lo que no? ¿Cómo seguimos, no? ¿Qué es lo que se sigue? Yo pienso que se termina un análisis, pero uno, además de que después de la conclusión de un análisis viene un proceso de elaboración, uno sigue elaborando cosas. Eh, Pienso que lo interminable estaría en que uno sigue viviendo, uno sigue teniendo que ponerse, el objeto puede haber caído, pero el objeto no deja de existir. El objeto funciona, sigue funcionando como caído, como sabiendo que no existe, porque seguimos enamorándonos, por ejemplo, seguimos amando a personas, seguimos, es decir, hay cosas, y puede ser que nos duelan pérdidas, pero hay otra elaboración de ese objeto, de un objeto que ya se sabe que no es tal. Entonces, bueno, en ese sentido, yo un poco te digo, fue un poco una manera de llamar la atención sobre la cuestión de qué es lo que sigue después de un análisis. Cuando dije lo interminable como certeza, como la certeza de que hay algo que no es que no termine el análisis, que hay algo con lo que uno tiene que seguir haciendo. Ujú. Ok. Gracias, ¿Ibas a agregar Madeline. algo más, pastora? Bueno, también comentar que me había llamado la atención de lo que ha dicho Madeleine, eso que has formulado, creo, como un saber que existe en alguna parte. Ujú. Sí, lo que digo exactamente es que eso se acaba, en mi opinión. En mi opinión. Les puedo hacer el cuento de que, recuerdo, estaba en análisis hace bastantes años atrás y lo dije así mismo en mi análisis, lo dije a mi analista. Yo siento, yo siento que hay un saber en algún lugar que yo no puedo alcanzar, Que más bien eso pero que lo en pueden... algún lugar está. Pues Esa es sí, la suposición del sujeto supuesto saber. Tuve que hacer claro, todo un recorrido en análisis para dejar de sentir eso, de que eso estaba en algún lugar.
Claro, imagino que para poder sentir que no todo se puede saber, ¿no? Exacto. Ajá. Bien, bien. Gracias. Había entendido Eh, lo contrario, como que seguías pensando que había un saber en alguna parte. No, todo lo contrario es lo que trataba de decir. Bueno, muchas Gracias, gracias y también por pastora. tu trabajo. bueno, agrego solamente un poquito sobre lo de la interminable. Bueno, el goce no termina. Pero es interesante pues que esa convicción y ese asumir que el goce continúa, que uno no puede, pues, ni puede tener todo el goce, ni puede reducir todo el goce que uno quiere reducir. El asumir eso es una condición de final de análisis. ¿Eh? Y bueno, y hay otras cosas que no terminan. El síntoma no termina. Se ha reducido, se ha amortiguado, uno sabe un poco más que hacer con el síntoma y eso, pero el síntoma, él sigue ahí. El fantasma, pues yo diría mucho más amortiguado. El viernes, el sábado pasado estuvimos Dulos y yo, no me recuerdo si había alguien más de aquí, en una presentación de Luis Siskovich en el seminario del Foro de Girona, y él hablaba de saber hacer con el fantasma, que a mí me llamó la atención y le pregunté, pues bueno, uno siempre habla de saber hacer con el síntoma, no saber hacer con el fantasma, porque el fantasma en realidad, pues, bueno, mi experiencia personal y en todos los testimonios que he leído, pues eso se apaga tanto, se amortigua tanto, que bueno, no es algo, pero bueno, es válido la expresión. Gladys Matalia. Bueno, bueno, Madeleine, te agradezco mucho este recorrido que hiciste. Me he perdido en algunas partes. Me parece que es un texto, además No eres quiero... la única, Gladys. Bueno, me parece que quizás es un texto para volver a leerlo y verlo, ¿no? No solamente esta vez, pero me quedé pensando, ¿no? Esto con lo cual concluyes, que es esta frase, digamos, esta, esta, mm, esta sentencia de Lacan, de alguna manera me la paso pasando el pase, ¿no? Me parece que lo has dejado ahí y un poco, bueno, quería saber si puedes vos pensar algo más, porque yo para mí siempre esa frase de Lacan me parece justamente lo que marca es el reconocimiento, digamos, la resignación de Lacan por lo real, ¿no? En eso real que siempre me la paso encontrando, ¿no? Y eso justamente me parecía que es, digamos, lo que de alguna manera se espera, ¿no? De un sujeto que va al pase, ¿no? Y por otro lado, él da ideas del final de análisis que son verdaderamente muy sencillas. A mí hay una que me encanta, que verdaderamente es difícil de adquirir y creo que necesita un análisis. Él dice, un ser contento de vivir. Y verdaderamente no es tan fácil ser un ser contento de vivir, ¿no? Lo dice, bueno, da muchas aproximaciones en relación a los afectos, el entusiasmo, la satisfacción del fin, ¿no? Este, bueno, me parece que por ahí nos embrollamos mucho, pero un sujeto que llega al final justamente supone la transformación de esto que vos dijiste, ¿no? En relación, digamos, a algo nuevo que después él lo va a pensar en relación al anudamiento como una nueva forma de anudamiento a través de un nuevo síntoma, un síntoma, ¿no? Porque cuando un sujeto, digamos, va y pide ayuda es porque hay algo de su síntoma que no funciona, ¿no? Que no está ahí pudiendo anudar algo, ya sea, digamos, desde una estructura psicótica o desde la neurosis, ¿no? Hay algo que produjo, digamos, el dolor al sujeto, ¿no? Y que lo lleva a demandar a un otro, ¿no? Entonces, me parece a mí que Lacan, al final, y al final de sus últimos seminarios, nos da cuenta de eso, de que pasando el pase es el reconocimiento siempre de que hay un real ahí, ¿no? Que es imposible de, ¿no? Y en ese sentido, sí, así es la vida, me parece a mí, ¿no?
Siempre hay un real que nos sorprende, pero lo que ha cambiado quizás es la posición del sujeto, pero eso no evita el dolor, ni la alegría, ¿no? Bueno, no sé. Pero bueno, por ahí, ¿qué más podés decir de la paso pasando el pase? Bueno, Gladys, mira, lo dije un poquito antes, ¿no? Y dije sobre eso, ¿no? No sé si lo escuchaste, pero creo que tú has venido a completar algo con respecto a lo que yo había dicho. Yo había dicho, bueno, de manera sintética, que creo que Lacan sabe que hay que seguir poniendo a prueba la cuestión del deseo del analista. Y esto que tú has dicho ahora con respecto a lo real, eh, no es que uno viva, y en esto me recuerdo a Rité, que lo dice, se refiere a esto, lo he leído en el paso a paso, que bueno, ella hace referencia a que en una época se decía que, bueno, se decía, este está en lo real o está nadando en lo real. Y entonces Rité dice, no, para nada, eso no es así, nadie puede vivir lo real. Pero sí, digamos que después de haber pasado todo lo que significa un análisis, pues bueno, uno se sigue enfrentando a lo real y quizás hasta y la flexibilidad también que uno tiene ya con su inconsciente, con ese inconsciente real, lo que se ha sabido, por ejemplo, del cuerpo, de la LAN, son cosas que, digamos, que seguimos pasando por eso, seguimos pasando por esa experiencia desde otro lugar. Y yo creo que eso es lo que Lacan está queriendo decir. Yo sigo poniendo a prueba esa experiencia. Yo sigo eh, pasando por eso. ¿No? Es lo que entiendo de la frase, ¿no? Ok. Bueno, por cierto que ahorita el comentario de Gladys me hizo recordar un comentario de la misma Gladys. No me recuerdo si fue en un cartel o en una conversación personal, en donde hablaba un poco de estas cosas de la institución donde estamos, de la escuela, que a veces, bueno, uno no consigue todas las cosas como uno las quisiera, pero en cierta forma el análisis nos ayuda a vivir esa y cosas más difíciles. Pues es la escuela que tenemos con sus potencialidades y sus limitaciones, pues. Y todos empujamos desde el lugar donde estamos, pues para echarla adelante, pues. Y ante situaciones, pues, mucho más duras, más graves de la vida, pues, el haber pasado por un análisis definitivamente le da a uno, no sé cómo decirlo, una mayor fortaleza, una mayor posibilidad de poder enfrentar cosas terribles de la vida, pues, que ojalá que a uno no le toquen, pero pues a veces toca. Ahí usted sabe que yo soy un poco fastidioso con mis amigos, ¿no? Entonces, a veces desearían que no ser amigos míos, yo sé. Pero es que hay algunos como Antonieta, como Tony, como Jorge, que yo sé que han pensado tanto en el fin de análisis, que yo ahorita, hace rato, estoy devanándome los sesos pensar en qué estará pensando eso. Y bueno, y Julieta, no sé, no la conozco tanto, pero yo creo que también debe estar pensando un poco de cosas ahí que no sé, no. Hoy nos tienen como un poco economizados, pues, el compartir sus pensamientos con nosotros. Constanza, vale, ¿cómo que se dice? Se vale pedir la mano otra vez, Sebastián. No, Una no te pongas pequeña, tímido. una Ajá. pequeña cosita que tiene que ver con lo que están hablando ahora, esto de pasando el pase. Eh, eh, la comparto, se me ocurrió, comparto lo que plantean Madeline, Gladys, y se me ocurrió otra más, no sé si es posible o es un forzamiento, pero me parece que también pasando el pase, lo podemos pensar como mantener también vivo eso, ¿no? De lo atravesado en el análisis. Creo que Madeline, vos habías recordado algo de esto, ¿no? Que el analista también tiende a olvidar. Entonces, es como tener todos estos puntos de la necesidad ¿no? De reducción, digo, todo esto que estamos trabajando, tenerlo ahí, porque Lacan mismo, ¿no? Dice que
el analista tiende a instalarse y olvidarse un poco eso. Bueno, era otra idea. Si quieres comentar algo, Madeleine. No, estoy de acuerdo con eso. Y me acuerdo que estábamos leyendo el seminario 15 en el Colegio de Madrid y estaba Ischovich. Y sí, y había un punto que yo no entendía del seminario 15 y le hice la pregunta y me respondió, es que el olvido es estructural. Después lo conversaba con María Antonieta, que conversamos mucho. Y sí, el olvido es estructural. Y entonces, bueno, pues uno está frente a eso. Yo pienso y respondiendo un poco la pregunta que quedó pendiente de Constanza sobre qué hace la diferencia, el margen. Tú hablabas, hay un margen de elección, tú decías, para que alguien, concluido un análisis, pueda decidir o no colocarse como analista. Pues me viene ahora pensando en esto de que uno es convocado a seguirse preguntando sobre la experiencia del análisis y seguir, digamos, poniendo en función eso que uno conoció. Creo que tiene que ver el hecho de que de que alguien pueda decidir o no colocarse en posición de analista, porque como decía Sebastián, uno ha sabido el objeto que se ha sido para el otro. Entonces, como que uno está ya un poco curado de espanto, decimos en Cuba. Digamos, como que se puede estar en posición de semblante de objeto, precisamente porque ya uno sabe que no está. Sabe qué cosa es estar como objeto en el fantasma. Y precisamente cuando esto cae, se vacía, se puede estar como semblante. Ahí puede haber una elección y sobre todo porque pienso que el que ha probado o al que ha podido ver lo que al menos para mí es el análisis, es la mejor inversión que he hecho en mi vida, pues bueno, a mí como que me parece que esto vale la pena ocuparse de esto y poder transmitirlo en mi consulta. Es decir, poder, como decía Lacan, la oferta, ofrecer esto, que decía la oferta está por delante de la demanda, algo así decía, pues poder ofrecer la oportunidad de que alguien pueda hacer un recorrido así. Y creo que, bueno, ahí vendría la decisión, este margen de elección, si uno quiere estar en ese lugar o no. Puede que alguien no quiera, no sé, que no le entusiasme tanto, no sé, esa idea. Ok. Tony, el micro, Tony, el micro. Ya. Gracias, Madeleine. Bueno, gracias a Pedro Pablo por el espacio. Pero Madeleine es un recorrido extraordinario y como decían, hay que revisarlo con tiempo. Una sola cuestión, cuando hablabas de la proposición y el fin de análisis, creo que dijiste, que me parece muy bonita la frase, no, es un decir fundado en un deser. Y después algo apareció entre el aparecer y el desapareciendo. Me gustaría un poco que los pusieras, porque yo lo veo no tanto del lado del analizante, sino del lado ya del analista, que estando en la posición de analista, que es una posición incómoda siempre, si el sillón no es algo de comodidad, hace siempre pensar con cada nuevo analizante y con cada analizante, uno se repiensa. Y ese cuidado de aparecer desapareciendo no es fácil, solamente yo creo que de verdad se logra en el propio recorrido del análisis. Pero este punto donde ya como analista, en la posición de analista, en ese sillón tan incómodo, que es esto del decir fundado en un deser, ¿no? Y creo que es la única manera de estar allí. Ok, gracias, Tony. Madeleine. Bueno, no sé, creo que tú misma lo has dicho. Eh, sí, digamos, porque se trata de un decir que no, precisamente no, es un decir que viene de lo real.
Entonces, no es algo que pienso que el decir del analista hace su función cuando el analista puede funcionar desde eso que conoció como un deser. Entonces, no sé qué más decir. Sí, ¿no? Está bien. Pues fíjate, yo aprovecho para comentar esa frase que resaltó ahorita Antonieta, de aparecer desapareciendo, eh, que es algo tan importante para el analista, el poder hacerlo. Eh, y me recuerda también a algo de la presentación esta de Luis el sábado, de Luis Siscovich, que estaba Dulos y estaba José Carlos, también me dijo, en donde había una pregunta con relación al silencio, al hacer silencio, al estar y al callar. Creo que alguien lo dijo, yo lo cambié el callar por el mudo, pues, pero es que yo decía que el, el silencio es algo muy activo. A ver, silencio no es estar mudo, eso es pasivo. El silencio, fíjense que uno dice hacer silencio, es algo activo. Me parece, bueno, que es una manera muy puntual en que se puede aparecer desapareciendo. Hay muchas otras, pues que uno no está allí como sujeto, pues en general el analista no está como sujeto. Un comentario al paso, a mí me encanta, entre otras cosas, esta presentación, en cierta forma ya lo dije, el darle relevancia al final de análisis, que es un tema que nos apasiona a todos, pero es que es algo tan fundamental. El pasaje analizante al analista es fundamental, pero no hay que perder de vista pues, todo lo que es el final de análisis. Yo me pregunto el impacto que una presentación, una sesión como esta, tiene algo para, se me perdió Paul, ahí está Paul Ruiz, que no, él interviene poco, pero es alguien que tiene una escucha muy activa, pues, que tiene un recorrido muy importante en análisis y que vive pensando, hola, Paul, y que vive pensando en el final de análisis. Entonces, el impacto enorme que tiene, que puede tener, pues, para una persona así, para un analizante así, pues, el presenciar, pues, eso, y para, bueno, varios otros, pues, lo comenté de Paul, pues, porque bueno, pues lo conozco más. Aprovecho pues para saludar a Karina, a Amparo y a alguien más que entró de, bueno, Beatriz, ¿qué tal? Bueno, eh, quería mencionar, resaltar algo más que dijo Madeline, lo de al final del análisis, nuevas condiciones de desear. Eso me gustó mucho. ¿Eh? Esa excepción en la cual creo que Constanza estuvo de acuerdo en tomar analista, no en el sentido estricto de psicoanalista, sino de que al final de análisis, eso de poder, de poder identificarse al síntoma, en el sentido de reconocerse el síntoma. Eso de poder destituirse como sujeto, colocarse, saber qué objeto se es para el otro, el gran otro del inconsciente. Hace surgir el deseo y el deseo, como tú lo dijiste en tu presentación, ya no es un deseo que es deseo del otro. Entonces, eso produce un sujeto diferente, definitivamente diferente. Que ejerza o no como psicoanalista, eso es otra cosa. Eso a mí me gusta, estaría de acuerdo con eso. Bueno, a ver, entonces Julieta y Jorge, bueno, y otros más nos tienen castigados hoy con su desaparición. Hoy están apareciendo, desapareciendo. Saludo a Carmen Mensa, que también entró pues, un poquito tarde. Entonces, bueno, yo sé que tienen muchos pensamientos que hoy nos quieren castigar. No encuentro la manito ahora, perdón. No importa. Como eres de la casa, te aceptamos sin manito. Bueno, no sé qué me pasa.
Es que, perdón, estoy con mi hija enferma, entonces por ahí dice mamá, entonces no quería abrir el micrófono este, para que no interrumpa. Bueno, muchas gracias, Madeline, y a todos los que han aclarado este tema, que la verdad que es tan, bueno, para mí inquietante. Y me preguntaba, ¿no? O esto me parece, bueno, más en título personal, que a veces lo que me cuesta es la certeza del fin, ¿no? Es como, yo me pregunto si después del fin, ¿no? Digo, porque uno puede no ver por mucho tiempo a su analista, ¿no? Pero no sé si tener la certeza del fin, ¿no? Me pregunto si hay algo así como una certeza del fin, por así decirlo, ¿no? Este, porque, bueno, ¿no? Y bueno, esto que un poco que decía, bueno, yo sí lo he experimentado, ¿no? De sí encontrarme con mi deseo de analista antes del fin, pero sí cuesta, ¿no? O me cuesta, como esa certeza de que esto realmente es el fin, ¿no? Entonces, bueno, calculo que por supuesto es 1 a 1, pero no sé si habrá señales o no, o algo más, ¿no? De lo que uno puede como, bueno, leerlo, ¿no? Me parece que si esto, o por lo menos lo que a mí me ha servido mucho, me está sirviendo, sí es el fin de la satisfacción del desciframiento, ¿no? Que dice Colette, un poco lo que decía, me parece que cuando cae esa satisfacción del desciframiento, bueno, uno siente que algo del fin se avecina, pero bueno, eso, me cuesta como la certeza del fin, ¿no? De saber si eso es así, si es un fin. Eso, compartirles nada más. Muy bueno. Bueno, yo tengo algunos comentarios, pero prefiero los de Madeline y los de otros colegas antes. ¿Qué puedes decir al respecto, Madeline? No, gracias, Julieta, por por tu comentario, ¿no? Que viene de ti. Bueno, yo creo que eso pasa por la experiencia de cada uno y creo que de las preguntas de cada uno. Hay muchas variantes. Digamos, habría muchas formas de abordar tu pregunta, pienso. Eh, Muchas porque depende de lo de qué es lo que hay detrás de esa pregunta. Entonces, es lo que para cada uno hace pregunta eso. Yo pienso que es una experiencia. Bueno, ya, es decir, dejando a un lado que pueda haber una respuesta a eso en cada uno que lo ha experimentado. Puede ser una respuesta diferente. Estoy de acuerdo con el tema de la satisfacción. Hay una experiencia de satisfacción, de algo que, bueno, que no hace falta más y que no es que se sea feliz. Yo no creo que un análisis se hace para ser feliz. Es que uno está bien con eso, a donde llegó. Y digamos como que bueno, también hay una satisfacción en el sentido de que ya uno se ha librado de tantas identificaciones y de tantas cosas, ¿no? Tanto lastre que bueno, eso también da satisfacción. Pero creo que en ese sentido es personal. Cada uno, y yo creo que eso es lo mejor que tiene el psicoanálisis, como Lacan trató, es decir, por eso es que existe el testimonio, porque estamos para escuchar en cada uno cómo llegó a ese fin y qué significó el fin para cada uno. Eh, Algo más quería decir con respecto a eso, pero ahora mismo se me fue de la mente. Bueno, no sé, si me acuerdo después lo diré. Bueno, antes de darle la palabra a Sebastián, pues yo agrego algo ahí, Julieta. Fíjate, tú diste una parte de la respuesta, Julieta, con relación a la satisfacción de desciframiento del inconsciente. Yo lo he leído se lo leía a Colette Soler como goce, el terminar con el goce del desciframiento del inconsciente,
Bueno, puede ser que lo diga también satisfacción, no hay problema. Pero fíjate que lo que tú estás diciendo es algo que tú experimentas en tu cuerpo. Es una diferencia entre un antes y un después. Yo antes, ay, me satisfacía, me encantaba eso del desciframiento y ahora no. Es algo que tú experimentas. Entonces, así hay otros elementos que se experimentan de manera brutal. El atravesamiento del fantasma, bueno, como yo lo viví, como todos los testimonios que he escuchado y que he leído, es brutal, por ponerle alguna palabra. Hay ocasiones en que hay unas transformaciones del síntoma, no sé cómo llamarlas, cuantitativas, cualitativas, que se siente, se experimenta brutal. La caída de la transferencia puede ser engañosa, porque puede haber caída de la transferencia sin que haya final de análisis. Entonces simplemente, no terminé con este analista, pero tengo que irme a otro. No ha terminado el análisis. Pero es una sensación de completud. Uno puede buscarse, hacerse un checklist con todo lo que dice la carta. Destitución subjetiva, la llevo. Atravesamiento de fantasma, la llevo. Me falta esto, cónchale, me falta la caída del objeto. Pero uno puede hacerlo así. Pero es que por encima de todo eso hay alguna sensación de completud. Y después pueden venir cosas horrorosas, pues, cosas terribles, difíciles, como decía Dulos, y que lo hacen que uno vuelva, pues, al análisis, pero de una manera puntual. Pero uno dice, no, esto se terminó. Bueno, hay una conversación que tengo pendiente con Sebastián, que yo le deseé que se desequilibrara porque su síntoma estaba muy equilibrado, entonces, pero lo podemos continuar. Adelante, Sebastián. Sí, respecto a esa pregunta que me parece muy interesante, es que yo pienso que de alguna manera la característica como de la neurosis es portar como una cierta duda, ¿no? Y esa duda es la que finalmente hace que el análisis camine, ¿no? En el sentido que, por ejemplo, uno obtiene un saber descifrando un sueño o lo que sea, ¿no? Pero esa duda hace que uno tenga la sensación de que puede responder todavía un poquito más. O sea, por ahí en alguna parte habrá un saber que pueda responder por, ¿no? El síntoma, por lo real, etcétera. Entonces eso empuja a que haya, digamos, una sesión más y una vuelta más, ¿no? Y lo mismo pasa con la satisfacción, ¿no? Que el neurótico siempre está en esa posición de no tener suficiente goce o suficiente satisfacción. Entonces, no, esta pareja que yo tengo es como que le falta tal cosa, como que no es tan apasionado. Entonces uno fantasea con que haya otra, mejor, etcétera, ¿no? Entonces hay como este fantaseo constante y esa aspiración constante por esa posición de duda particular, ¿no? Entonces yo pienso que eso que tiene que ver con la certeza de haber acabado es porque uno logra afirmar algo en relación a que uno capta que hay algo que definitivamente no puede saberse, ¿no? Y entonces uno logra captar qué es eso que está presente como real. Entonces es como una cierta comprobación. Es como si el neurótico estuviera a la espera de poder comprobar que en realidad hay algo, por ejemplo, que no puede saberse, o que el neurótico pueda comprobar que en realidad hay un goce que está radicalmente perdido, ¿no? Entonces ese anhelo del goce constante que lleva a que el objeto, por ejemplo, sea metonímico de aquí para allá y uno anda tras otro objeto y tras otro, siempre con la ilusión. Entonces el asunto es que hay algo de repente de eso real que aparece, que a uno le permite hacer la afirmación. Claro, es verdad, no hay ese goce al que se está aspirando y no hay el saber al que se está aspirando. Y entonces ya digamos que la búsqueda que el sujeto está haciendo en tanto neurótico se frena en algún sentido, ¿no? Ya no tiene lugar porque hay algo de esa certeza que adviene ahí, ¿no? Entonces, es más o menos eso como lo que yo puedo decir en relación a eso, ¿no? Que uno puede llegar a afirmar, hay algo que no hay. Bien. Okay. Si quieres, escuchamos a Dulos y luego comentas. Dulos. Sí, estaba ahora pensando que esta cuestión, el debate que estamos teniendo, creo que resuena la cuestión del acto, el final de análisis. Es un acto
para el sujeto, es un acto y el acto solo se ve por lo que viene después. Es que estos días justamente estamos en el seminario, en el Colegio Clínico de Girona y el acto analítico, el 15, es uno de los seminarios que tratamos, y con Pedro Pablo estábamos con Luis Iskovics y es un intervalo que hago, y hace 15 días en el seminario de la Federación, el seminario de escuela de la Federación, yo creo que Luis Iskovics planteó unas cuestiones tan actuales en cuanto al acto analítico y en estos momentos su impacto o no en la escuela, que me pareció, porque lo hablamos otra vez el otro día, y me parece bien lo que quería decir, que resuena el acto, me parece, porque sí, lo que estábamos diciendo, si después del fin de análisis hay algo de un encuentro con lo real del goce. Es ahí donde el sujeto, a cabo de un mes, de medio, yo qué sé, 3 meses, es ahí donde el sujeto podrá ver si sabe hacer ahí. Puede entomarlo o no. Puede decir y tal, o bien realmente hay algo que se repite y hay que volver. Entonces me parece que esta cuestión del acto y al final de análisis es un punto, me resuena con todo lo que estamos diciendo. No sé si cómo lo veis. Bueno, gracias Dolores y Sebastián. Con esta cerramos entonces las preguntas por hoy. Madeleine, tus comentarios a estas intervenciones finales de Sebastián y Dolores. No, yo siento que no tengo nada que agregar. Estoy de acuerdo, muy de acuerdo, diría, con las dos intervenciones. Bueno, perfecto. Hemos sobrevivido, creo yo, que hemos sobrevivido a una presentación bastante densa que dio lugar a un debate riquísimo. Pues. Entonces, muchas gracias de nuevo, Madeleine. Muchas gracias a todos. Nos vemos dentro de 2 semanas, que presentará Juan del Pozo Garicano, miembro del Foro Psicoanalítico del País Vasco. Su presentación, otro título misterioso: un saber que no alcanza, pero que es verdadero. Entonces, nos veremos entonces, fantástico. Hoy Bueno, tuvimos una sesión, pues además sin gracias. interrupciones. Gracias. Gracias, Madeleine. Gracias, Madeleine. Gracias, Quiero Madeleine. agradecerles a todos porque ha sido muy bueno, muy enriquecedor para mí. Todos los comentarios, el debate ha sido magnífico. Muchísimas gracias. Gracias Ah, a ti. Gracias. Gracias. Y gracias, Pedro Pablo. Chao, Gracias. Amparo. Gracias. Chao. Saludos Chao, a Carmen. todos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta Bueno, que se me pronto. mejore tu niña, Julieta. Sí, que se Gracias, mejore. Pedro. Chao, Virginia. Chao, José Carlos, Teresa. Chao, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Nos vemos.